Pues vamos a terminar la sesión de esta mañana con una mesa redonda constituida por tres investigadores de primerísima fila. Yo me voy solamente a limitar para la grabación esa posterior a leer los currícula que me han pasado de cada uno de ellos. Y luego después, pues, te voy a dar a ti la palabra para que tú coordines la sesión, si te parece. Muy bien. Pues, en primer lugar, tenemos, a ver si dónde está por aquí, Demeterio Díez Puertas, que es profesor de la Universidad Camilo José Cela y responsable del Departamento de Publicaciones de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Allí, y hago ya un paréntesis, lleva una labor estupendísima con una de las pocas revistas que tenemos de teatro, que es Acotaciones, y que es una revista que todos conocéis y que está haciendo una labor importantísima para la difusión y la investigación del teatro, no solamente español, sino de ámbitos diferentes. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la Universidad Carlos III. Está acreditado como profesor de universidad y tiene varios sexenios de investigación. Ha impartido cursos y seminarios en universidades de Argentina, Colombia, Ecuador, etcétera, y desarrolla su investigación académica en el campo de la historia de los medios, la narrativa audiovisual, el teatro y los estudios de género, por lo que ha publicado sobre estos temas una decena de libros y más de 70 artículos. Pues, Demeterio, muchas gracias por participar en esta mesa, que creo que será estupendísima y resultará, pues, muy útil para nuestro seminario y para quienes se interesan por el teatro. Jorge Eines es catedrático de Interpretación y director de teatro, fundador y director de ensayo Cien Teatro, y también director y profesor en la Escuela de Interpretación Jorge Eines, que lleva su nombre, además de teórico de la técnica interpretativa. Obtuvo la cátedra de Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, la RESAT, y dirigió el Departamento de Interpretación durante 6 años. En 2001 fundó su escuela de actuación, la Escuela de Interpretación Jorge Eines, y en los últimos años ha dictado seminarios para actores, docentes de teatro en diversas ciudades de España y Latinoamérica, y ha dirigido espectáculos, que esto es muy importante, con su compañía, y el grupo de investigación Tejido Abierto Teatro. Pues muchas gracias, Jorge, por estar esta mañana con nosotros y muchas gracias por intervenir en este seminario. Y Jorge Dubati, que habéis leído todos, pero supongo que no lo habéis visto algunos de vosotros en persona. Tiene muy buena pinta, como se ve, como todo. No sé. Es catedrático e investigador de Historia del Teatro Universal en la Universidad de Buenos Aires. Doctor en área de Historia y Teoría de las Artes por la mencionada universidad. Premio Academia Argentina de Letras 1989. Director del Instituto, dirige actualmente el Instituto de Artes del Espectáculo, doctor Raúl H. Castañino, muy conocido, ¿verdad?, puesto que muchos de nosotros nos formamos con sus manuales aquí en España, ¿verdad? Y coordina el área de investigaciones en ciencias del arte en el Centro Cultural Cooperación Floreal Gorini. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Es director general del Aula de Espectadores de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha contribuido a abrir 27 escuelas de espectadores en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, etcétera. E integra la Cátedra Itinerante de Teatro Latinoamericano CIELA y ha publicado libros y ensayos, antologías, ediciones, compilaciones de estudios sobre teatro argentino y universal. Y en 2015 y en 2018, rectorado de la Universidad de Buenos Aires, le tocó el premio a la excelencia académica. Pues muy bienvenido, Jorge, a este simposio y vamos a ver quién nos da este convivio teatral que inauguramos hoy.
Ya le doy la palabra a mi querido amigo y colega que se encargará de llevar a cabo ya la sesión. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la UNED por invitarnos a este evento y especialmente a Pepe Romera, que contaré un poco cómo hemos llegado aquí a esta mesa. Vamos a hacer una dinámica aproximadamente de 60 minutos en que yo voy a hacer de moderador y de preguntas a los dos Jorges, Jorge Dubati y Jorge Eines, y luego tendremos aproximadamente una media hora para que vosotros podáis plantear preguntas relacionadas con los temas de las preguntas que yo voy a plantear o cualquier otra cuestión que os consideréis de interés. Para empezar, lo que quisiera hacer es primero que Jorge Dubati nos haga un preámbulo para que entendamos un poco de qué va la mesa redonda, esto que hemos llamado filosofía de la praxis teatral, que vamos a enfocar concretamente la obra de Jorge Eines como una especie de estudio de caso, pero en realidad lo que nos gustaría es que lo que salga aquí se eleve un poco a categoría. Entonces, concedo la palabra a Jorge Dubati para que nos explique un poquito esto. Bueno, yo voy a ser muy breve. Por supuesto, lo primero es agradecer la posibilidad de estar aquí y la posibilidad de que se haga esta mesa. Realmente la filosofía de la praxis teatral sería una de las ramas fundamentales de esa disciplina mayor que llamamos filosofía del teatro. Si la filosofía del teatro tiene como fundamento el estudio del acontecimiento teatral, una filosofía de la praxis sería justamente una filosofía sobre lo que acontece en el acontecimiento y está puesta fundamentalmente al servicio, esta línea dentro de la filosofía del teatro, del estudio del pensamiento sobre, desde, para la praxis teatral. Creo que esto tiene, dicho muy rápidamente, algunas implicancias muy interesantes y es fundamentalmente la del reconocimiento, por ejemplo, de los artistas como productores de conocimiento. Ustedes saben que esto ha sido una gran omisión, no tanto dentro del campo de las humanidades, pero, por ejemplo, sí dentro del reconocimiento de otros campos científicos respecto de las prácticas de las humanidades o de lo que llamaríamos el campo teatral. Esto, por suerte, empieza a cambiar. Doy algunos ejemplos de la universidad donde yo trabajo. Hace muy poquitito se le entregó, por ejemplo, el honoris causa a Mauricio Cartún, uno de los más grandes dramaturgos, formadores de dramaturgos y directores de la Argentina, pero que no tiene estudios formales, ¿no? Es uno de los primeros casos y es muy interesante. A mí me tocó hacer la fundamentación para que le entregaran el honoris causa a Cartún y fue sumamente interesante cuando recibió de manos del rector de la Universidad de Buenos Aires el honoris causa, porque entre otras cosas Cartún dijo que agradecía a la universidad que empezaba a mirar hacia afuera. Yo no me voy a olvidar nunca de esa expresión, claro, porque lo que quería decir era, qué bueno que la universidad empiece a reconocer a los no universitarios como productores de conocimiento digno de ser incluido dentro de la universidad. Otro ejemplo, el doctorado honoris causa a Leonardo Fabio, por ejemplo, o muy recientemente el doctorado honoris causa a Lelutier. Ese es el gesto de la universidad hacia los artistas, pero también es interesantísimo observar esta omisión por parte de los artistas mismos. Yo trabajo digamos, como programador de sala en el Centro Cultural de la Cooperación y cuando, digamos, programáticamente le pedimos a los artistas que hagan un espectáculo para la cartelera del Centro Cultural de la Cooperación, les decimos que nos interesa además que produzcan un insumo teórico. Cuando uno le dice esto, muchos artistas abren los ojos y dicen, no, pero eso a mí no me corresponde. El pensamiento le corresponde al crítico o le corresponde al investigador, es decir, no se asumen como productores de pensamiento hasta que uno les dice, mira, lo que querríamos es que hagas digamos, un determinado tipo de producción en torno al proceso, o el cuaderno de bitácora, o la producción de pensamiento en torno a alguna dificultad, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que es muy interesante esta idea de que habría producción de conocimiento en el hacer teatral, en el pensamiento teatral y, por supuesto, específicamente en lo que llamamos las ciencias del arte. Y creo que se está produciendo, y con esto termino,
un verdadero cambio epistemológico, tanto en las relaciones entre arte y producción de conocimiento, como en las relaciones entre arte y universidad. En ese sentido se ha habilitado de manera orgánica, de manera sistemática, fundamentada, digamos, y validada por una comunidad de expertos, lo que podríamos llamar nuevos viejos sujetos de la investigación teatral. Por ejemplo, el artista investigador, el investigador artista, ¿no?, que no sería exactamente lo mismo. En el caso del artista investigador sería el artista que produce conocimiento a partir fundamentalmente de su praxis. En cambio, el investigador artista sería un investigador formado que además produce arte, y ese doble ejercicio determina sus formas de conocimiento. El caso de lo que llamaríamos el investigador participativo, que es un investigador que coloca su laboratorio no en una suerte digamos, de torre aislada del campo, sino adentro del campo teatral, digamos, metiendo las patas en el barro del campo teatral, viviendo adentro del campo teatral. Y finalmente el principio de colaboración entre el artista investigador y el investigador participativo como una forma de asociación muy productiva. Nada más decir que una de las cosas fundamentales que tiene la filosofía de la praxis teatral es que es la producción de un tipo de conocimiento que solamente podría, digamos, crearse en esas condiciones. Digamos, no es un pensamiento, por ejemplo, no sé, para citar un caso, el de Eduardo Pavlovsky, que podría haber sido producido por Lacan, o por un científico duro, o por un, no sé, por un sociólogo, sino que hay algo de esa singularidad de la filosofía de la praxis teatral, que es la producción de un pensamiento único. Bueno, ese es un poco el encuadre de lo que llamaríamos, según el nombre de esta mesa, filosofía de la praxis teatral. Sí, en este caso la presencia de Jorge Eines aquí es que obedecería a ese perfil que Jorge Dubati llama de artista investigador, con una particularidad que en el caso de Jorge Eines en realidad no ha habido problema en la producción de conocimiento. Tenemos publicaciones como Juego Dramático, la formación del actor, el alegato en favor del actor. Es una singularidad dentro del panorama, yo diría, hispanoamericano, de alguien que es un artista investigador que no tiene realmente problemas para generar conocimiento filosófico, teatral, de filosofía del teatro. Yo creo que para que entendáis muy bien cómo surge esta mesa, yo tengo que contaros un previo. Yo conozco a Jorge Eines en la RESAZ el año 1992. Era mi profesor de teoría del teatro. Básicamente sus clases consistían en leerse los 3 tomos de Stanislavski en Quetzal y comentarlos. Leíamos un texto y decía Jorge, ¿y vosotros qué opináis? Y se hacía un silencio en el aula que decías, por favor, que alguien diga algo. Los cerebros echaban humo. Tú decías, pero no le pagan a él para que piense, yo tomo apuntes y repito lo que me ha dicho el profesor. Y realmente aquellas clases fueron realmente unas clases de pensamiento del teatro. Era efectivamente teoría de la interpretación. 30 años después coincidimos en un vuelo en Medellín y yo digo, oye Jorge, ¿y si escribiésemos un libro sobre tu tarea? Porque yo en aquel momento sentía la necesidad de robarle misterio. De cómo hace Jorge, cómo surgieron aquellas clases, por qué estas publicaciones las hace él. Y efectivamente llevábamos un año más o menos en una serie de conversaciones para hacer un libro, para que él me cuente su cocina de la escritura, su cocina de su pensamiento, ¿de acuerdo? Que me lo está contando casi todo. Ayer, en cambio, no nos quiso contar cómo hacía el helado de cereza. Y estando en esta tarea surge el seminario de filosofía. Yo le propongo a Pepe, oye, ¿por qué no vamos a invitar a Jorge a que haga una ponencia, una mesa redonda, una charla en la UNED? Porque creo que como artista investigador tiene mucho que decir, porque yo he descubierto en sus charlas que no se puede tener su teoría de la interpretación sin la filosofía, por las lecturas que tiene y por el pensamiento que genera, como dice Jorge, su práctica artística. Y en este sentido, bueno, pues esta es la razón de la presencia aquí de Jorge Eines y de generar esta mesa redonda o este debate con vosotros. Yo no sé si, Jorge, tú quieres hacer un previo también antes de empezar con las preguntas.
Sí, hacer un previo es hablar, ¿no? ¿Hablar de qué? Del pensamiento único, decía Jorge, pero que no es un único pensamiento. En realidad ahí empieza el problema, ¿no? Si nos instalamos en un pensamiento único, le damos un valor a la palabra que la palabra no tiene. En realidad la palabra escrita es una palabra escrita y la palabra para ser actuada no tiene que ver incluso con las fantasías de los significados que uno entiende cuando la lee. En realidad tiene que ver con lo que pasa en un ensayo y ahí empieza el lío. Ahí empieza el lío. Porque si el actor no nace en cada ensayo, el teatro no puede pensar. Esa es mi postura. Dije lo que dije, no me equivoqué. Si el actor no nace en cada ensayo, el teatro no puede pensar. El teatro no puede pensar solamente de los libros, solamente de los textos, solamente desde la comprensión de los significados. Creo que no puede pensar solamente desde ahí. Ese es un punto que estructura el inicio de un pensamiento, porque a partir de ahí el problema que tenemos es que yo creo que la acción crea el pensamiento y no al revés. No es que el pensamiento crea la acción crea el pensamiento y no al revés. En el desarrollo de la historia del teatro nos han enseñado, y fundamentalmente el perfil académico nos ha enseñado mucho eso, que había que entender los significados, que lo importante era sentarse a leer mucho, analizar mucho un texto y entender el significado, y luego uno con todo eso trataba de poner de pie la obra. Esencialmente estoy subrayando de forma redundante desarrollos que ha habido hasta hace muy poco tiempo y otros que caprichosamente decidimos que hay algo más. Y yo llevo 8 libros para decir que hay algo más. Qué absurdo, ¿no? Escribo mucho para decir que la palabra tiene un valor muy relativo. Escribo mucho para decir que el ensayo tiene el valor que yo pretendo que le adjudiquemos entre todos a la hora de pensar que no hay nada que reflexionar que no nazca de la opción de descubrir en un ensayo lo que no está en otra parte. Cuando digo actuar es una especie de reacción que se produce en el actor contra la limitación de un texto, no quiero decir que el texto sea pobre, quiero decir que el texto tiene unos límites y que a partir de ahí aparece una actriz, un actor, que logra multiplicar el sentido de todo eso. Y si no, el teatro, entiendo que es banal. Entiendo que el teatro se limita a hacer lo que Goran Bach decía, repartición proporcional de los bienes de la palabra. Si el teatro es algo más, habrá que comprobarlo en el marco del desarrollo de un ensayo, donde para mí se juega básicamente la técnica interpretativa. Yo creo que hay técnica, creo que existe la técnica, creo que es factible definirla y creo que en este seminario vamos a hacer un recorrido desde la filosofía a la técnica, porque yo necesité del auxilio de lo filosófico para poder definir, por ejemplo, la estructura técnica interpretativa. El marco global de mi intervención tiene que ver con que empecemos a creer que la técnica existe. Aunque les parezca mentira, este es un problema de nuestro teatro. A mí me ha costado mucho conseguir que el actor entienda que la técnica existe, que es algo más que poner de pie un texto, que es algo más que vencer la dificultad del lenguaje. Porque si no, lo único que entendemos es a ver qué puedo hacer para hacer algo y decir lo que tengo que decir. Si hay algo más, si la técnica existe, es justamente porque da la posibilidad de multiplicar un sentido que si no, no aparece. Esa es, en todo caso, la tarea del ensayo. Bueno, yo creo que empezamos por ahí, ¿no? Para dar la batalla. Entonces, Jorge, según tú, el teatro y filosofía o la filosofía del teatro no solo tiene que ver con cuestiones de la estética, que es lo bello, de la ética, que es lo bueno, sino también con la epistemología. En este caso, cómo enseñar a un actor, ¿de acuerdo?, a aprender la técnica teatral o cómo abordar un ensayo, cómo es el proceso de conocimiento.
Sí, tanto es así que el primer problema que se aborda en la construcción del objeto artístico es un binomio muy complejo, el de conocimiento y expresión. Si uno sabe mucho de algo y solamente se dedica a ponerlo de pie, anula la opción de conocer para llegar a un sitio donde no había nada, hasta que uno no haya llegado desde el trabajo. Cuando yo le planteo a un actor, vamos a establecer un problema gnosiológico, vamos a instalarnos en un ensayo para conocer lo que no hay. La primera pregunta que uno se hace, ¿cómo se puede conocer lo que no existe? Este es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo se puede conocer lo que...? Porque lo que existe es un texto escrito, poca cosa. ¿Qué dijo Eines? Poca cosa, dije. Ese texto escrito me parece un punto de partida. Me parece algo que puede permitir iniciar un conocimiento. El desarrollo de ese conocimiento tiene una base estructural, la tiene, porque en última instancia se trata de una estructura de lo lingüístico que evoluciona hacia un acontecimiento. Esa estructura de lo lingüístico es un inicio. Con una estructura que tiene que ver con la palabra, tenemos que llegar a una estructura de un acontecer que no existe, que no está, que hay que crear. Yo estoy absolutamente seguro que el 99% de los aquí presentes, si yo les digo, ¿cómo es posible que ustedes hayan visto de la misma obra el peor espectáculo y también el mejor? Me van a contestar, y porque el teatro no solo es un problema lingüístico. Si no es solo un problema lingüístico y los procesos son los que garantizan la aparición de algo que no se cifra en el lenguaje, empieza el viaje. Y en ese lugar del viaje yo me he dedicado a tratar de tener algo que decir porque he tenido algo que hacer. En última instancia, de esto estamos hablando. Sí, esto Jorge Dubati tiene que ver un poco con... Jorge plantea una filosofía del teatro, como ha explicado antes, en tres aspectos. Lo de las preguntas centrales, por un lado, la de la praxis teatral y también la epistemológica, cómo conocemos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Crees que ha habido una especie de obsesión del teatro por configurar esto que llamamos unas ciencias teatrales, porque efectivamente consideramos que la epistemología teatral está por debajo de las demás ciencias y tenemos a veces que enmascarar esta insuficiencia con palabras como laboratorio, que es propio de las ciencias, como palabra como ensayo, que parece que viene del ensayo de las ciencias, incluso con lo que tú has acuñado de artista investigador? Es que no está ya implícito en el artista que es un investigador, necesitamos ponerle la palabra investigador. Claro. Para nosotros está claro que esto es así, pero no para la comunidad científica, por ejemplo. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, tener muchos encuentros de epistemología comparada, donde me reúno, por supuesto, con colegas de música, de cine, de danza, de teatro, pero también con agrónomos, especialistas en hormigón armado, especialistas en criocirugía de ganado vacuno, por ejemplo, que es lo que pasa en las mesas de los rectorados, ¿no? Que uno se encuentra, por ejemplo, con los decanos y los representantes, los secretarios de investigación, y ahí hay que dar la pelea. Ahí hay que dar la pelea. Es una pelea que además se refleja en los armados institucionales, por eso a mí me importa mucho esta idea de hacer valer institucionalmente la idea del artista investigador. Cuando me refiero a lo institucional es el reconocimiento de saberes específicos. A ver, doy un ejemplo hablando fundamentalmente de las instituciones argentinas. ¿Por qué no me preguntan cuando me hacen las evaluaciones bianuales en la universidad para que yo demuestre mi trabajo cuántas obras de teatro fui a ver, por ejemplo? Cuando sí me preguntan horas de lectura, ¿no? O ¿por qué me piden que yo tenga registrada una patente, por ejemplo? Cuando en realidad no sería lo específico, más allá de que yo tengo la suerte de tener una patente registrada por Escuela de Espectadores, pero no sería lo específico en la singularidad. ¿Por qué yo tengo que ser evaluado? Mi informe bianual de investigación va a ser evaluado por un arquitecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa pelea, la del reconocimiento del artista como un productor de conocimiento en distintas esferas, porque podemos encontrar distintos tipos de artistas, ¿eh? Tenemos
en mi experiencia, por lo menos 3 grandes tipos de artistas. Tenemos un artista al que podríamos calificar como no dedicado a la colaboración en este aspecto, que está produciendo conocimiento, pero que incluso llega a negar esa producción de conocimiento porque no identifica su función con la idea de la investigación. Y que cuando, por ejemplo, uno le hace una entrevista tratando de colaborar con esa producción de conocimiento, se cierra absolutamente porque considera que esa no es su función. Su función es hacer, actuar, producir acontecimientos teatrales, pero no pensamientos sobre los acontecimientos teatrales. Luego habría un segundo tipo de artista, que es el artista que reconoce su capacidad de producción de conocimiento y colabora al respecto, muchas veces con herramientas, digamos, que requieren el apoyo, por ejemplo, de un especialista, un investigador participativo. Y después tendríamos un tercer tipo, que sería el investigador de pleno, ¿no? Estos ejemplos notables, como yo mencionaba antes a Eduardo Pavlovsky, tiene 25 libros de teoría sobre estética, sobre digamos, producción, ensayo, ¿no? Y que son realmente fascinantes en cuanto a esa creación. Entonces, es muy importante que nosotros, como teatrólogos, pongamos el acento en esta pelea que es la del reconocimiento del artista. Todos nosotros no dudaríamos de eso, pero saquemos los pies del territorio de las humanidades y veamos qué pasa, ¿no? Y es ahí donde tenemos que dar la batalla, ¿no? Yo creo que en esta falta de reconocimiento tiene que ver mucho con el gran valor que se le da a la razón. Es decir, definimos la civilización occidental como aquel momento en el que pasamos del mito al logos, a la palabra, a la razón. Y, sin embargo, Jorge, uno de los grandes descubrimientos o una de las grandes defensas que haces es que hay otra inteligencia, que para el artista está muy claro, que es la inteligencia del cuerpo, que el cuerpo piensa. ¿Puedes desarrollarnos un poquito esto? Sí, yo creo que el cuerpo tiene un saber y ese saber que tiene el cuerpo no lo sabe, ¿no? Mi primer auxilio filosófico decisivo en mi vida es Baruch Spinoza, que me salvó de Freud. Siempre digo que yo venía de tragarme los excesos freudianos producidos por un psicoanálisis que la línea americana utilizó como metodología de salvataje, ¿no? Como no sabían lo que hacer con un actor, lo mandaban al psicoanalista. Bueno, en el año 70, cuando vino Strasberg a Buenos Aires, eso era lo que había que hacer, ¿no? No se sabía cómo hacerlo de otra manera. Entonces, todos en aquel momento no tenían mucha otra opción, viniendo de Stanislavski, que apostar por Diván el Terrible, ¿no? Es que no había otra posibilidad, ¿no? Había que ver cómo el psicoanálisis permitía resolver los problemas que la técnica no era capaz de resolver. Yo me salvo porque trabajo con niños, empiezo a trabajar con el tema del juego, y el juego en los niños me abre el camino del adulto. Y me salvo porque descubro que en el año 1600 hay un señor que se atreve a decir que Dios era el océano, las nubes, la amistad, que Dios era otra cosa que un señor barbudo. Y para colmo se le ocurre decir que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Cuando Spinoza dice nadie sabe lo que puede un cuerpo, a mí me recuerda que los cuerpos, el lugar donde uno los puede interrogar, es allí donde la técnica le permite a un individuo asumir que tiene un cuerpo para generar un interrogante. Y enuncio lo que en última instancia me permite a la larga definir el paradigma técnico que trato de sostener trabajando, que es el de la estructura técnica e interpretativa, y enuncio algo del cual soy deudor de María Zambrano, que hoy a la mañana se mencionó, y que básicamente es esto, ¿no? La técnica tiene que ver con la pregunta. El resultado, lo artístico, es el hallazgo. El actor que es capaz de sostener preguntas va a llegar a conclusiones de carácter artístico. ¿De qué se ocupa el actor en el ensayo? De hacerse preguntas. Como consecuencia de las preguntas bien realizadas, aparecen las consecuencias que esas preguntas tienen y eso conduce al hallazgo. Entonces empiezo a detectar que hay dos tipos de actores. Un actor que trabaja desde la pregunta y un actor que trabaja para la respuesta.
Y es claro que a mí me empieza a interesar el actor que trabaja desde la pregunta, no el que trabaja para la respuesta. Y cuando Mario Espinosa en la UNAM se coloca desde las 8 de la mañana de un día hasta 2 días más tarde pegado a mí, es porque descubre que hay un señor que viene de España que trabaja desde la pregunta, no para la respuesta. Y entonces dice, qué raro, en México no hay investigadores que hagan puestas en escena, que den clases. Entonces, Heine, no se puede venir a vivir a México. Sí, no voy a ir porque tengo bastante que hacer aquí, por eso estamos por suerte sentados, pero me interesa que a alguien le interese este problema. Que yo sé que es un problema que no es fácil de instalar. A mí no me va muy bien a la hora de decirle a un director, vamos a sostener preguntas. Porque es bastante más fácil trabajar desde el autoritarismo, desde la omnipotencia, desde el resuelvo en casa y después voy al ensayo y miro los dibujitos que hice en casa a ver si el actor los hace. Yo sé que esto es más fácil así. Entonces, claro, una batalla que pelea contra decisiones prematuras, contra saber antes de tiempo, con colocar el interrogante en el lugar donde el actor me ayuda a sostenerlo juntos, con trabajar con el concepto de puesta en escena. Una vez más voy a decir que este concepto a Jorge le gusta mucho. Yo trato de trabajar con un horizonte de puesta en escena, no con una puesta en escena que me obliga. Ese horizonte de puesta en escena me permite en el ensayo moverme con el actor con la mayor humildad y discreción que puedo. Genero en ese vínculo con el actor un desarrollo por el cual en ese viaje que hacemos juntos no hay duda que tengo un horizonte de puesta en escena hacia el cual viajo. No es que voy vacío al ensayo, pero trato de moverme junto al actor o de la mano de él y quiero que él quiera que yo lo lleve de la mano porque quiero yo que él me lleve a mí de la mano. Y en ese vínculo se va armando algo que va generando un desarrollo cognitivo, que de eso se trata. Un conocer desde una praxis que nos va permitiendo revelar algunas cosas. Esto no quiere decir que nos salga muy bien o muy mal lo que hacemos. Quiere decir que nos planteamos un procedimiento para llegar a algunas conclusiones donde lo artístico es el hallazgo. ¿Querés que siga? Sí. No, quiero decir... Es decir, Jorge, tú hablas de un no saber y no preocuparse por este no saber. Y claro, es que el problema del no saber es que habitar el no saber conduce inevitablemente a un saber. Quiero decir, esto para mí o es inspirado por un recurso filosófico o es muy difícil de sostener. No nos olvidemos que vivimos en un medio donde la globalización ha resuelto el problema del actor. Es actor el que gana dinero, y si no, no es actor. Y como eso lo tiene resuelto el sistema, la globalización, y nosotros no lo tenemos resuelto, y el actor en nuestro tiempo no lo tiene resuelto, si no aporto filosofía, ¿qué aporto? ¿Cuál es el problema? Porque si no, el tema es, ¿cuánto ganas, Aisha? Eres actriz. ¿Cuánto ganas? Nada, no eres actriz. Y ya está, no tenemos nada que discutir. Es bastante fácil el problema. Ahora, si a partir de ahí empezamos a plantearnos desarrollos que tengan que ver qué es lo que hacemos para sentirnos profesionales. ¿Con qué trabajamos? Dice, profesional es el que hace bien lo que hace, no el que gana más dinero por hacerlo. ¿A qué fácil decirlo? Pero es bastante difícil de asumir. Al mismo tiempo, esto nos niega que hay que ganar dinero por lo que uno hace. Pero el problema es que una cosa no elimina a la otra, ni es contradictoria con la otra. Es un desarrollo en donde la filosofía nos ayuda a entender muchas de las cosas que a nosotros nos cuesta entender en nuestra práctica cotidiana. Yo necesité, en relación a estos temas, abordar incluso viejas polémicas. Me dediqué a estudiar las polémicas entre Sartre, por ejemplo, y Camus, entre Sartre y Merleau-Ponty, a estudiar lo que le pasó a Sartre con el estructuralismo, por ejemplo, a todo lo que pasó de los años 60 en adelante, donde se planteaban estos temas de batallas culturales, que eran polémicas de un enriquecimiento enorme. Polémicas, polemos, guerra, guerra de palabras, etimológicamente hablando, ¿no? Donde el lugar de las polémicas incentivó en mí aspectos muy interesantes. El lugar que ocupa Heidegger en relación al posmodernismo, cómo se van apoderando Gilles Deleuze, Althusser, cómo se va apoderando de Heidegger todo un desarrollo de Derrida, cómo se va apoderando todo eso, algo que nos conduce ¿a dónde? Básicamente al tema del acontecimiento. ¿Cómo hacer para cuidar el acontecimiento? ¿Cómo hacer para que ese evento que se produce en un ensayo y que termina en un estreno sea cuidado desde lugares en donde lo filosófico vaya en el auxilio de lo técnico y lo técnico sea ético? Es muy difícil pensar en una ética sin técnica y en una técnica sin ética. Gracias, Sartre.
Es muy difícil pensar que haya una técnica que no tenga que ver con una ética que dé sentido a esa técnica. Si no, ¿para qué hago las cosas? Si no, inevitablemente lo hago al servicio de gano o no gano dinero, está clarísimo. Pero al mismo tiempo tampoco es posible una ética sin técnica. ¿Qué me quedo solo en casa? Soy tan ético que no me junto con nadie, porque tengo una ética tan impoluta que yo no puedo trabajar con nadie porque me ensucio. Es decir, hace falta una técnica. Tengo que tener la ética para encontrarme técnicamente con Carmen Valls, con Luis, con Aisha y ponernos a ensayar. Y si ellos no la tienen, yo no me voy a encontrar con ellos. Sí. Está clarísimo. Tú, Jorge, defiendes que la rama principal precisamente de la filosofía es la ética, ¿no? Sí, en realidad, si uno piensa en lo que llamamos filosofía del teatro, habría varios campos, ¿no? En principio, a mí me interesa especialmente tres grandes campos, ¿no? Un campo sería el de la filosofía de la praxis, ¿no? Que es esto que está haciendo Jorge aquí en vivo. Lo que está diciendo Jorge es filosofía de la praxis, ¿no? Por otro lado, me interesa mucho el tema de epistemología, ¿no? Filosofía de las ciencias del teatro, la pregunta fundamental filosófica, que es cómo conocemos, desde dónde conocemos, si podríamos conocer de otra manera, digamos, cómo construimos nuestras hipótesis de aproximación a los acontecimientos. Y el tercer gran campo, creo, es el de esto de volver a hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas, ¿no? Claro. La pregunta gnoseológica, la pregunta ontológica, claro, la pregunta ética, la pregunta política, ¿no? Es decir, volver a esas preguntas esenciales que en el fondo son las que a uno más lo movilizan, ¿no? A mí me pasó hacer un giro en mis investigaciones. Yo no quiero abundar en esto porque dichosamente, gracias a la oportunidad que me da José, vamos a poder desarrollarlo mañana. Pero para mí fue muy importante escuchar a los artistas, especialmente a los artistas del teatro independiente, ¿no? Yo creo que hay mucho de esto que dice Jorge que proviene del campo de la investigación dentro del teatro independiente en la Argentina, ¿no? Esta idea justamente de la construcción de una ética, de un descubrimiento. Y hay algo que yo mañana lo voy a desarrollar, pero que para mí fue fundamental, que es cuando voy a hacer mi doctorado. Decido hacer el doctorado sobre Tato Pavlovsky y lo voy a ver a su casa y le digo, mira, yo voy a tratar de estudiar, yo no lo tuteaba en ese momento, voy a tratar de estudiar su teatro desde el punto de vista de la comunicación. Por supuesto, me parecía obvio que había que ir por ese lado y Pavlovsky me sorprende, y lo dejo acá, mañana lo voy a desarrollar, diciéndome, bueno, pero la comunicación no es lo más importante. Claro. De mi teatro. Para mí el teatro es mi existencia, me dice Pavlovsky. Y yo salgo de la casa de Pavlovsky en aquella reunión de finales del 93 con la certeza de que tenía que repensar la base epistemológica, ¿no? Desde donde estaba formulando el conocimiento y me llevo en la cabeza las palabras que había dicho Pavlovsky, que eran palabras como existencia, acontecimiento. Es la primera vez que yo escucho hablar del teatro como acontecimiento es a Pavlovsky. Cuerpo, deseo, grupo, intensidad, bueno, una cantidad de palabras. La palabra pérdida, que me sorprendió enormemente, esta idea del duelo, que después justamente yo voy a desarrollar en los estudios de filosofía. Pero lo cierto es que en aquella reunión yo dije, me está pidiendo que replantee la base epistemológica desde la que yo estoy accediendo al conocimiento de su teatro. Y por eso creo que va por ahí la cosa. A mí hay algo que me fascina, y termino con esto, del artista investigador, que es el enorme coraje que tiene el artista investigador por dar cuenta de la autoobservación, ¿no? A ver, hay algo interesantísimo que es que leen a los teóricos
O sea, conocen, por ejemplo, hay un libro de Tato Pavlovsky, siendo Tato muy jovencito, se llama Reflexiones sobre el proceso creador, donde Pavlovsky habla de todas las teorías que hay sobre el actor y el psicoanálisis, ¿no? Y enumera esas teorías, analiza las teorías y de pronto dice, esto no es así, claro, porque yo me observo producir acontecimientos y lo que a mí me pasa no es lo que está proponiendo. Y automáticamente deja de, entre comillas, hacerle el saludo a la bandera a esas teorías que deberían ser las verdaderas, porque se supone que yo, mero actor, ¿cómo voy a saber, cómo le voy a enmendar la plana a un teórico como tal? Y empieza a proponer nuevas teorías, ¿no? Entonces, yo noto que hay cuatro grandes mecanismos, ¿no? Que sería el de conocer las teorías, el de autopercibirse, expresar nuevas teorías y sobre todo, como dice Jorge en el campo de lo polémico, decidirse con mucho coraje a enfrentar a quienes no coinciden con ese nuevo campo de investigación, ¿no? Sí, quiero decir, me da el pase Jorge, ¿no? La lógica del capital no la suscribo. Quiero decirlo claramente, yo no quiero entrar en vamos a discutir esa lógica, es la lógica del capital. No la suscribo, no estoy de acuerdo. El arte se ocupa del vacío, no de esa lógica. Y mi vacío es el mío, y el de él es el de él, y el del actor es el actor. Y en el año 2007 yo renuncio a mi crecimiento profesional llamado dinero, y venía trabajando con Pentación, y con Cimarro se ganaba mucho dinero, y él ganó mucho conmigo. Y yo gané también, porque hacíamos producciones y durante 7, 8 años me dediqué a llenar los teatros de España. Y esa lógica, de pronto, me vacía. Esa lógica no se ocupa de mí como persona, como artista, como creador. En todo caso, se ocupa de la cuenta del banco, pero no de otras cosas que tienen que ver con dónde pongo el deseo. Cuando tomo la decisión de dejar todo ese territorio y la última obra que hacemos es el Guía al Hermitage, que llenamos todos los teatros de España y no solo de Madrid, de España, y recorrimos todo lo que se podía recorrer llenando el teatro con Lupi, con toda esa historia, y me voy de todo eso y empieza el viaje hacia Tejido Abierto, que culmina con Tejido Beckett, que es el primer espectáculo que da nombre a Tejido Abierto en el año 2007. Y hago ese aterrizaje con Beckett, ¿no? Casualmente, ¿no? Que siempre digo, es el espectáculo del cual más gente se ha ido en mi vida, ¿no? Porque a veces Beckett es una mala palabra en muchos sitios y hay gente que le dice Beckett y como no sea volverán a su cula golondrina porque se confundió, se va corriendo, ¿no? Entonces quiero decir, y asumo una opción que tiene poco que ver con hacerle caso a lo que dice el mercado, ¿no? a lo que hay que hacer. Bueno, es decir, llenar los teatros no es difícil en España. Uno tiene alguna variable que la reduce a cero y lo llenas. Un tipo de actor, un tipo de obra, un tipo de producción. No es difícil en España actual llenar teatros. Ahora, bastante más difícil es llenar el alma del que actúa, y del que dirige, bastante más complejo que llenar un teatro. Ahí uno toma algunas decisiones y juega un partido que a mí me condujo a 4 libros. No podía escribir, no tenía ninguna posibilidad de escribir nada si yo seguía en lo que seguía. A partir del 2007 se producen mis últimos 4 libros, que creo que con diferencia es probablemente lo que valga la pena desde el punto de vista de las reflexiones. Bueno, no valen igual la pena, pero suponiendo que algo valiera, los últimos 4 valen más que los 4 anteriores. Y ese desarrollo se produce porque aparece en mí una urgencia de investigar, porque mis libros nunca salieron de otro lugar que no es de las clases y de los ensayos. Yo escribí cuando me pasó algo en una clase, en un ensayo, y tuve la urgencia de ir a mi casa y escribir de eso que me estaba pasando, y no al revés. En la otra situación se me había agotado el perfil de lo que tenía que transmitir. No tenía más cosas que decir, ni más cosas que transmitir, y ahí aterrizo en un lugar que en última instancia acaba en esta mesa para contar lo que estoy contando, que en definitiva es lo que vamos viendo, ¿no? Sí. Bueno, hemos consumido más o menos los 45 minutos. Yo tengo más preguntas que podría hacerles, pero prefiero daros a vosotros la palabra y si al final hay tiempo para que yo formule las preguntas que había previsto y no he podido hacer, las formularé. Así que esperamos vuestras preguntas. ¿Alguien se anima? Allí, compromiso de la... Miguel Ángel. Sí, porque puedo.
Buenas, una vez más intervengo. Soy Francisco Gutiérrez Carbajo. En primer lugar, felicitaciones por estas magistrales exposiciones. Voy a empezar con una pequeña anécdota. En una reunión de no hace mucho, un mes, el director de la Real Academia Española estaba con grandes empresarios y comentaba los hablantes, los millones de hablantes de español. Y entonces un empresario le dijo: ¿usted se está refiriendo a hablantes humanos? Dijo: sí. Dice: pero es que hay miles, ya casi millones, de hablantes máquinas. Con esto, ¿qué quiero decir? Con la cuestión de la inteligencia artificial, aquí en esta universidad tenemos una cátedra de IA, de inteligencia artificial. La intervención de la máquina está haciendo que sustituya, por ejemplo, a los agrónomos, de los que nos hablaba Dubati, que se pueda sustituir y hacer con mayor precisión lo que hacen los cirujanos. Y yo le quería preguntar si realmente ese proceso se puede llevar a cabo, se puede producir en el teatro, no ya tanto en la interpretación, sino en la creación, sobre todo en ese campo que ha hablado Jorge Aynes, en la cuestión de la ética. Sí. Yo te quiero decir, quiero hacer esta reflexión. El momento, el instante. La creación de un instante que anula la anticipación. Ser y tiempo. Martin Heidegger. Si entendemos el concepto de instante, de eso que aparece, de eso que surge y que es irreemplazable, nos vamos a dar cuenta que va a acabar el cine, va a acabar la televisión, va a acabar Internet, muchas cosas van a acabar, pero difícilmente los seres humanos no necesitemos del convivio. Frase que inventó aquí mi querido amigo Jorge Duarte y que refleja claramente la necesidad de encontrarse seres humanos que están aquí arriba o abajo, pero con otros seres humanos que están ahí, para generar un encuentro superador de que la tecnología invada ese tipo de comunicación. Y honestamente, se van a superar muchas de las cosas que creo ahora estamos viviendo, de las nuevas tecnologías. Pero tengo la sensación que el encuentro entre seres humanos, ahí abajo y acá arriba, no se va a superar. Y no preveo grandes cambios en los próximos 2000 años al respecto. Sí, la pregunta es muy pertinente en estos momentos, porque cada vez vemos más espectáculos con androides, cyborg, digamos, no sé, inteligencia artificial y sobre todo con la sustitución del cuerpo presente, ¿no? Es el acontecimiento de presencia. Yo lo que creo es que tendríamos que, digamos, no establecer un juicio en términos éticos, en el sentido de lo que está mejor, lo que está peor, ¿no? Sino sencillamente colocarnos en un plano ontológico. Claro. No es lo mismo ver un cuerpo vivo produciendo poiesis, porque el cuerpo es la poiesis, ¿no? Y esto es uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad, con una singularidad, con un carácter específico, digamos, que no podría ser reemplazado por otra cosa. Yo puedo disfrutar enormemente de espectáculos con androides, con robots, con no sé, con hologramas, ¿no? Y de hecho son muy disfrutables esos espectáculos, pero yo no estaría dispuesto a establecer una relación competitiva con un cuerpo vivo produciendo acontecimientos en convivio. En términos ontológicos yo diría son cosas distintas. Claro. Ahora, desde el punto de vista, digamos, taxonómico, yo creo que tendríamos que hacer una distinción entre lo que llamamos artes teatrales, artes escénicas y artes del espectáculo, ¿no? Que las artes teatrales serían un núcleo mucho más reducido, donde no podemos sustraer el cuerpo. El teatro es cuerpo. Y eso implica una constelación categorial. Yo no puedo pensar un cuerpo vivo como pienso un holograma. Insisto, no es ético no estoy diciendo mejor o peor, sino ontológico. Es decir, necesito para pensar un holograma otra constelación categorial. Estoy trabajando con otro paradigma, por decir así. Ahora, también habría una implicancia de tipo política, porque si en algún momento se impusiera la idea de que el cuerpo del actor
es lo mismo que el cuerpo de un holograma, por ejemplo, en el orden de acontecimiento, lo que no solo se produciría una enorme destrucción cultural, aberrante realmente, sino que además correríamos políticamente digamos, la posibilidad de un verdadero naufragio en términos de pensamiento, culturales. ¿Para qué formaríamos actores si los actores se construyen en la cabina de los ingenieros, ¿no? En los hologramas? ¿Para qué tendríamos conservatorios? ¿Para qué tendríamos escuelas? ¿Para qué, digamos, seguiríamos preocupándonos por esa formación, si en realidad podríamos hacerlo? Hay una operación que se lleva muy bien con el mercado en relación a esto, ¿no? Hace poquito el ITI, el Instituto Internacional de Teatro, denunciaba los informes del neoliberales, donde se decía que el teatro tenía, comillas, cito, enfermedad de gastos, ¿no? Porque claro, un actor vivo solo puede producir acontecimiento en un tiempo limitado, además lleva tiempo formarlo, además necesitamos profesores, y ese cuerpo, por su condición de territorialidad, de materialidad como proyección de la materialidad del universo, no lo puedo tener en varios lugares al mismo tiempo. Perdemos dinero. Estamos perdiendo plata, sería, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí entra una cuestión ética, y entra, por supuesto, una cuestión política. Yo creo que una de las funciones hoy de los teatrólogos no sería negar la aparición de otras artes del espectáculo, que son maravillosas realmente, sino más bien contribuir a la conciencia de la singularidad de esto que llamamos el acontecimiento teatral, vinculado a la cultura viviente, vinculado a lo que Pavlovsky llama el orden de existencia, y que se trataría, no tengo duda de esto, de uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad. Es decir, negar esto sería verdaderamente destruir la cultura, ¿no? Sí, bueno, en definitiva era una pregunta retórica. Yo sabía que lo que se puede aplicar a un cirujano, lo que se puede aplicar a un agrónomo, incluso quizás a un profesor que lo puede hacer, no puede aplicarse a un artista, y más teniendo en cuenta lo que aquí se ha defendido, que suscribo completamente, el concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo, entendido además, pues como lo han explicado ustedes, o el concepto de sujetos nómades de Rossi Braidotti. O sea, el concepto ese de cuerpo, de que no es que tengamos un cuerpo, somos un cuerpo. Y eso no lo puede tener ninguna máquina. Claro, esa es la pregunta, una de las grandes preguntas de la constelación categorial de la filosofía del teatro, ¿no? Claro. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? Y sobre todo la pregunta sería, ¿qué es un cuerpo produciendo poiesis? Claro. ¿Qué es un cuerpo en la zona de experiencia de la afectación convivial, ¿no? Y qué es lo que de ese cuerpo podemos comprender y qué es lo que no podemos comprender, porque ahí estaría justamente la zona filosófica que nos va a llevar a la zona de lo inefable, ¿no? Es decir, hay toda una zona del acontecimiento existencial que no pasaría por la percepción lingüística, claro. Digamos, pasa por un orden, otro que algunos filósofos han llamado experiencia, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con esto que nos pasa en el teatro, que cuanto más intensa es la experiencia de acontecimiento, más nos despalabramos. A mí me pasa como crítico, yo salgo de ver un espectáculo no tan relevante y puedo producir discurso enseguida. Salgo de ver algo que me conmovió profundamente, no sé, estoy pensando, por ejemplo, ayer lo hablábamos, salgo de ver Bielopole de Tadeusz Kantor, o Postales Argentinas de Bartiz, para hablar de algunos, o Potestad de Tato Pavlovsky, y yo salgo mudo. Y es más, no puedo hablar sobre el espectáculo durante un tiempo, y de golpe estoy lavando los platos en mi casa, y aparece una imagen de la que yo ni me acordaba. Entonces, hay un orden de acontecimiento único, que tiene que ver con una zona de experiencia que instalaría lo que a mí me gusta llamar una razón de la praxis, ¿no? No una razón lógica
ni una razón bibliográfica, sino una razón del acontecimiento, ¿no? Y que creo que es la zona más maravillosa por la cual uno sigue yendo al teatro, si no se quedaría en casa, ¿no? Como dice HBO, ¿no? En Buenos Aires HBO dice, los carteles de HBO dicen, tenés HBO, no necesitas nada más. Entonces, que nos salva de eso que supone que la naturalidad hizo del actor de nuestro tiempo. No, es que estamos enfermos de respuestas de la naturalidad a los problemas de la interpretación. Que no se olviden que mis alumnos van a los castings y lo que les dicen en el casting es no actúes, no muéstrame lo que sabes hacer. Dicen no actúes. Es decir, la naturalidad aparece como un paradigma. Y entonces, para conseguir trabajo hay que ser lo más natural posible. Eso quiere decir tener la menor técnica posible y parecerte lo más que se puede a alguien que está en la vida cotidiana. Ese paradigma que se ha hecho un valor para conseguir trabajo, que tiene que ver con una forma que encara el actor de nuestro tiempo, responde a una respuesta de ese actor profesional a los problemas que se le plantean. Entonces, la televisión, la naturalidad, el cine en sus formas peores, han hecho del actor alguien que debe responder en ese territorio. Y el actor de nuestro tiempo tiene que ver si quiere hacer algo con eso. El teatro en nuestro tiempo tiene que ver si quiere hacer algo con eso. Sabemos lo que la naturalidad ha hecho del actor. ¿El actor quiere hacer algo con lo que la naturalidad ha hecho de él? Esta es la pregunta que queda instalada. Y evidentemente esto se resuelve en el marco de un ensayo, porque si no va a querer seguir siendo natural, que por otra parte para eso no hace falta mucha técnica, hace falta un cierto talentito para poder estar frente a la cámara y sentirse lo más natural posible. Y ahí estamos con problemas que nos alejan 100% de quedar atrapados en el arrebato del momento para salvarnos de la vida cotidiana, que sería la respuesta frente al problema de la naturalidad. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí. Alberto Adella, sí, director fundador de Joglars, en algún momento cuando hablaba del teatro independiente y la relación del teatro independiente de España, no el de Argentina, claro, con el autor teatral, contaba una especie de anécdota, ¿no? Es decir, estaba el grupo ensayando, investigando, buscando para un nuevo espectáculo y de repente alguien llamaba a la puerta, abría y aparecía un autor que decía: hola, soy un autor, vengo con una obra debajo del brazo que creo que les puede ser de gran ayuda. Y Boadella lo miraba y decía: bueno, mire, en principio se quita usted el título nobiliario, porque autor es el que hace, y aquí todos hacemos, por lo tanto, es decir, fuera de lo del término autor como exclusiva. Y bueno, déjenos usted aquí ese texto y ya veremos cuando tengamos tiempo si nos sirve para apuntalar nuestro natural exhibicionismo o es una cárcel de palabras para jodernos la vida. Ya vuelva más adelante. No, mire, no se vaya. Quédese y mire lo que hacemos. Porque a lo mejor, mirando lo que nosotros estamos haciendo, aprende usted lo que es el teatro. Bien. ¿Ya? Es decir, cambia lo de autor por lo de profesor, por lo de académico, por lo de crítico, por lo de teórico, por lo de investigador. Y el resultado viene a ser lo mismo. Lo digo porque tantas veces como en Buenos Aires, en los congresos del GTA, por ejemplo, ¿verdad?, siempre estaban la gente académica quejándose amargamente de lo poco que hablaban y reflexionaban y expresaban los artistas, que eran muy buenos en el escenario, pero que después de pensamiento como que nada, ¿verdad? Y yo decía, pero a ver, los artistas por su lado están pendientes y pensando y queriendo que nosotros nos vayamos a sus talleres y a sus cursos y que aprendamos a hacer algo sobre un escenario. No, pero deberían pedírnoslo. Deberíamos forzarnos, ¿no?, es decir, a compartirlo también, porque de esa manera es como realmente podríamos llegar a un pleno entendimiento entre lo que es el artista, investigador, creador y el pensador, que también de alguna manera tiene que serlo, ¿verdad? Es decir, buscar eso. Pienso, por ejemplo, ahora has mencionado a Bartís.
Bartís es posiblemente una de las personas más brillantes en cuanto a pensamiento teatral. Lo que pasa es que lo que hay por ahí es lo que tú has recogido, porque él, de eso de escribir lo que es reflexiones, no. Puede estar 2 horas con un micro en la mano, bla, 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 y diciendo cosas interesantes, pero como no estés con una grabadora y después transcribiéndolo todo, eso se va a perder. Sí. Yo creo en ese sentido que nosotros tenemos una función como investigadores, ¿no? Que tiene mucho que ver con las territorialidades también, ¿no? A ver, voy a ver Postales Argentinas en el año 88 y me deslumbra de tal manera, me deja sin palabras, que la vuelvo a ver y la vuelvo a ver. La vi 11 veces, Postales Argentinas. Cuando la fui a ver la 12, Bartís había levantado el espectáculo, ¿no? Porque después yo le pregunté y me dijo, yo creo que los espectáculos tienen fecha de vencimiento, en pleno, realmente había cola para seguirlo viendo y lo había levantado. Lo que quiero decir es que, nosotros lidiamos con el duelo todo el tiempo. Claro. Yo siento que esta es una categoría filosófica muy tremenda, vinculada a la cultura viviente, justamente, ¿no? Lo hago corto porque es un tema realmente infinito, pero nosotros somos conscientes que la cultura viviente se pierde. Envidiamos tremendamente a los especialistas en cine, por ejemplo, porque ellos trabajan sobre algo que se conserva, ¿no? De hecho, ayer comentábamos que generalmente en nuestras clases de historia del teatro terminamos hablando de cine en algún momento porque los espectadores con los que estamos trabajando no han visto los espectáculos que estamos analizando, mencionando, y por lo tanto remitir a ciertos paralelos con las películas permite justamente salir del paso, por decir así. Esta diferencia entre cultura viviente que se pierde y cultura in vitro que se conserva, ¿no? Ahora, digamos, está en nosotros aceptar ese duelo de una forma o de otra, ¿no? Si nosotros pensamos el duelo como lo piensa Alush, ¿no? Jean Alush, en Erótica del duelo en tiempos de muerte seca, lo que decimos es, eso es epistemología. Es decir, Alush lo que nos está diciendo es, el duelo es una transformación de la relación con la muerte. Yo asumo ese duelo y lo coloco como base epistemológica y digo, la historia del teatro es la historia del teatro perdido, por ejemplo, ¿no? Ahí hay algo bueno, porque estaría haciendo lo que Beckett pide cuando dice fracasa de nuevo, inténtalo de nuevo, fracasa mejor, ¿no? Fracasa mejor. Ahí estaría la base epistemológica. Ahora, pienso que no solo hay una dimensión de pérdida en el duelo, sino también hay una dimensión de destrucción. Por ejemplo, si a mí me conmueve enormemente ver Postales Argentinas y yo no hago nada para que haya algo de una memoria de Postales Argentinas, ya sea grabar un video, escribir con Bartís el libro Cancha con Niebla, por ejemplo, o publicar el texto de Postales Argentinas, yo estoy colaborando con esa destrucción. Yo estoy practicando esa destrucción. Por eso también creo que el reconocimiento del artista investigador forma parte de una ética del investigador participativo. Es decir, yo tendría en este momento que estar haciendo algo para que mi nieta, que va a ser teatróloga, Charito, eso desde ya, dentro de 50 años no me reclame, che, abuelo, estoy estudiando Postales Argentinas, ¿qué tenés? No, nada, no tengo nada. ¿Cómo no tenés nada? ¿Cómo no creaste vos condiciones para la construcción de una memoria contra la destrucción? Porque ya no hablaríamos de pérdida, hablaríamos de destrucción. Si nosotros podemos hacer algo para construir una memoria del teatro y no lo estamos haciendo, estamos destruyendo, no celebrando el duelo, no sé si me explico, haciendo trabajo de duelo. En ese sentido, a mí, por ejemplo, hablando de Bartís, a mí me costó mucho trabajar con Bartís, muchísimo. Yo lo fui a ver
por Postales Argentinas, cuando estaba tan conmovido, le digo, ¿podemos publicar ese texto? Me dice, no hay texto, no hay. Digo, ¿cómo que no hay texto? Si yo escuché el texto en escena, es un texto bárbaro. Me dice, no existe texto, yo no soy dramaturgo. Digo, pero mirá, no importa que no seas dramaturgo técnicamente, vos escribiste un texto. Hubo que hacer una operación de acuerdo con la editorial para que él me dictara el texto. Me lo dictó. Y yo estoy feliz, me parece que ahí hay algo maravilloso de decirle a mi nieta, che, mirá, tenés el texto, por lo menos, y también tengo una copia clandestina, que Bartiz no se entere, porque Bartiz rompe todo. Me pasé 4 años convenciéndolo a Bartiz para hacer Cancha con Niebla. Y el libro, si ustedes lo leen, empieza con un textito que se llama El malentendido, que es un texto de Bartiz donde dice, esto es un malentendido, hacer un libro sobre mí, yo que soy el negrito del fondo, el chico de la última fila, qué país generoso la Argentina, que hace un libro sobre mí, ¿no? Es decir, el propio artista negando su condición de productor de conocimiento y su singularidad, ¿no? Entonces creo que hay algo interesante, yo pondría en juego 3 categorías que son fundamentales para la filosofía del teatro: pérdida, entendida como duelo, memoria y destrucción. Me parece que ahí entra la ética, indudablemente, ¿no? Es así. La moral se obedece, ¿no? La ética se inventa. Y Martí inventa su ética, y tú inventas la tuya. Y uno, si quiere ocupar un lugar que no sea simplemente responder a lo que se exige desde la moral imperante, ¿no? Que es la costumbre de la tribu, ¿no? Hay que hacer lo que la tribu diga. Aparte de que hay una costumbre de la tribu a la cual uno responde, pues si no, no estaríamos sentados aquí. Y hay algo de moral también en asumir un rol social. Después uno inventa su ética y la inventa como puede. Quiero decir, yo cada vez me salgo más del lugar de donde vine, porque resulta que yo soy la consecuencia de una mística revolucionaria, resulta que yo soy también la consecuencia de Che Guevara, resulta que yo también soy la consecuencia de un país en donde nos jugamos la vida más de uno, y en el año 76 me vine para aquí porque no tenía ganas de que me maten, y resulta que hay un lugar de lo que tiene que ver con la metafísica revolucionaria que me parece que está concluyendo, y que la ética se coloca en lugares en donde, dado que la transformación, la tesis sobre Feuerbach, la famosa, ¿no? El pienso luego existe de Marx, ¿no? Los filósofos ya no van más a interpretar el mundo, ahora lo van a transformar. Bueno, no, se acabó, es decir, no hay transformación. Lo que hay es que la realidad, que se expresa como se expresa, es muy esquiva y muy difícil de ser transformada. Y dado que es tan difícil y es tan esquiva y tenemos tanto problema, ¿y por qué no empezamos por nosotros mismos, que no es tan complicado? ¿Por qué no arrancamos cada uno por su propia historia, por su ensayo, por su encuentro con el compañero, por lavar los platos? ¿Por qué no empezamos, no? ¿La ideología qué? ¿Lavar los platos? Sí, también es lavar los platos, ¿no? Porque Althusser tenía razón. Ideología es como cada uno se representa la realidad. Entonces, ¿por qué no empezamos para representarnos la realidad de una manera personalmente transformadora, ¿no? Por salirnos incluso de esta mística que yo habité, ¿no? y que vengo de ahí y que me lleva a la vida tratar de entender, estudiar, comprender qué nos habita, ¿no? En qué estamos o por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué esta convocatoria tiene sentido? Bueno, eso tiene que ver con lo ético. ¿Alguna pregunta más? Estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, podemos estar hasta las 2. Aprovecho yo para hacer una pregunta que nos ha quedado pendiente. Tiene que ver un poco con el convivo y en realidad con la estética de la recepción, porque no podemos finalmente hablar de filosofía del teatro sin el público. Si de alguna manera la religión es la filosofía antes de la filosofía y el rito y el mito es el teatro antes del teatro, tú, Dubati, cuando planteas esto de las escuelas de espectadores, ¿qué estás diciendo? ¿Que hay que ir a catequesis? Porque también tú, Jorge, estás diciendo que tú necesitas un espectador formado, sí, que tu teatro depende del que está al otro lado de la sala. Un espectador que sepa moverse, ¿no? Que sepa mirar, ¿no? O sea, que apague el televisor que tiene dentro, ¿no?
O sea, cuando hablamos de formar un espectador, es formarlo en una actitud, por decir así, ¿no? Que no es tanto darle contenidos, sino de alguna manera transmitirle ciertas herramientas para que él pueda hacer con el espectáculo lo que quiera, ¿no? Si hay algo que llama mucho la atención de los espectadores contemporáneos es esta capacidad creativa de los espectadores que no van a venir nunca a una escuela de espectadores para que uno les diga lo que tiene que pensar o cómo tienen que ser las cosas, sino más bien el rol de un coordinador en una escuela de espectadores es el de digamos, lo que Rancière llama el maestro ignorante, ¿no? Es decir, yo sé lo que digo en la escuela de espectadores, analizando cada espectáculo, pero no tengo idea, ignoro profundamente qué es lo que van a hacer los espectadores que vienen a la escuela con esas herramientas que se les está brindando. Pero yo creo que lo fundamental es la construcción de una actitud. Por ejemplo, una actitud que en muchos aspectos va en dirección contraria a la actitud que tenemos en las macropolíticas sociales actuales. Por ejemplo, capacidad de oír, capacidad de dialogar con el otro, el fenómeno del dialogismo, ¿no? Es decir, no ir con una actitud solipsista al teatro, sino abrirse a lo que el otro está proponiendo. El concepto de compañero, ¿no? De compañerismo, y etimológicamente el que comparte el pan, ¿no? con el otro. La idea de amigabilidad, la idea de multiplicación, ¿no? La idea de espectador crítico. Hoy se ha producido una democratización del discurso crítico. Hemos desplazado, por el empoderamiento de los medios digitales, hemos desplazado la figura de autoridad por una polifonía de discursos críticos. Yo el otro día me comuniqué con Khartoum, un autor que a mí me interesa mucho y que sigo mucho, y le pedí, pasame la crítica de Terrenal, ¿no? Una obra que hace 5 años se está haciendo, y me da una pila, como 800 páginas serían, y me dice, mira, no está acá ni las 2000 comentarios que están en Alternativa Teatral, ni un montón de blogs que no hice tiempo de bajarlos. Es decir, estaríamos realmente ante un fenómeno de lo que llamaríamos el espectador crítico, y también un espectador filósofo, ¿no? Entonces, un poco es importante decir que mantenemos el nombre escuela, por un lado como homenaje a Anne Ubersfeld, de la que hemos aprendido tanta cosa, su famoso La Escuela del Espectador, ¿no? Claro. Pero por otro lado, porque consideramos que el espectador tiene que adquirir herramientas, tiene que estudiar, tiene que conocer, tiene que tener herramientas para multiplicar el goce de la relación con el teatro. Ahora, nadie le va a decir qué es lo que tiene que pensar. Yo creo que yo en la Escuela de Espectadores en este momento tengo en sala 340 alumnos, que ustedes saben, esto desde el año 2007, o sea, el cupo completo de 2 grupos, en la sala entran 170. Y en el último año, 1.500 personas en lista de espera. No me vienen a escuchar a mí, no me vienen a escuchar a mí. Me vienen a usar a mí como herramienta para proveerles elementos para multiplicar su propia relación creativa con el espectáculo. Yo creo que un coordinador que no entiende esto, la escuela se cierra al otro día. Por ejemplo, las escuelas de espectadores que se fundan sobre el viejo modelo del crítico de autoridad, que viene a decir, no, yo te voy a decir cómo son las cosas, pero eso no dura una reunión, la gente se empieza a levantar en el mismo momento. Y esto no está mal, al contrario, esto es muy bueno, muy bueno, porque lo que hoy yo observo, por ejemplo, de los alumnos, es que se ha construido en la escuela una masa crítica con la que podemos contar para, no sé, desde congresos académicos, la difusión de un libro, la producción de discursos críticos, el boca en boca. Una de las cosas que a mí más me gusta de lo que pasa con la escuela es que yo recomiendo un espectáculo y de pronto a los espectadores no les gusta y empiezan a hacer boca en boca negativo, no sé si me explico. O sea, dicen, le gustó a Dubati, pero la verdad es horrible el espectáculo. Yo les tengo que decir, miren, por favor, les pido,
no hagan eso, o sea, no hagan boca en boca negativo, denle tiempo a la gente que lo vea, porque si no, los primeros 40 adentro de la escuela, y de pronto yo digo, ¿quién lo vio? Y lo vieron 40 tipos y frenaron la... Bueno, y una cosita más para cerrar, el que más aprende de los espectadores soy yo. No lo digo por retórica, lo digo realmente, esto es así. Yo llego a ver, en Buenos Aires se estrenan unos 2.000 espectáculos, yo llego a ver con mucho esfuerzo, unos 180 por año, ¿no? Entonces hay muchos espectáculos que yo no los puedo ver y que los ven los espectadores antes que yo. Entonces vienen y me dicen, che, anda a ver tal cosa, anda a ver tal otra, anda a ver... y yo estoy muy atento, es decir, yo soy el primer espectador, digamos. Esto parece la marcha peronista, ¿no? El primer trabajador, digamos. No, el primer espectador en el sentido que yo pongo en práctica esta idea de la escucha, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, ir a ver 2 veces un espectáculo que en la primera reunión no me interesó para nada, y volver a verlo porque noto que le interesa mucho a los espectadores de la escuela, que yo no lo he recomendado y lo han ido a ver igual. Es decir, no se trata de una homogeneización o una uniformación de los espectadores, ni de hacer pensar, digamos, un pensamiento único, sino todo lo contrario. Se trata de proveerles herramientas, y una de esas herramientas fundamental, escuchar a los artistas, escuchar el pensamiento teatral de los artistas, ¿no? Porque en la escuela, digo, por si alguno no lo sabe, todos los lunes vienen los artistas a dialogar con los espectadores. Jorge ha estado muchas veces ya en la escuela, y es así, o sea, la idea es, che, vayan a ver el espectáculo de Jorge, que va a venir Jorge dentro de 2, 3 semanas, y vamos a charlar con él sobre lo que ustedes han visto. Que si cualquier escuela, no solamente la de espectadores, debería negar la doctrina, ¿no? Debería negar, ¿no? el que haya una certeza absoluta, ¿no? Que eso es lo que hay que hacer. En realidad, estos de los grandes problemas que incluso las escuelas que tienen que ver con formar actores no terminamos de asumir, ¿no? Ni dogmas ni doctrinas es un eje para mí esencial desde el punto de vista de lo que es la asimilación de la técnica, ¿no? Entonces, si no es ni dogma ni doctrina, ¿qué es? La posibilidad de que una persona se junte con otra para generar desde ese encuentro algo que le permita básicamente no traicionarse a sí mismo. No traicionarse, ¿qué quiere decir? No copiar lo que hizo otro, no copiar lo cotidiano, no copiar la vida, no hacer un modelo que le enchufan y le transmiten y que le viene y no sabe dónde lo viene. Utilizar el ensayo justamente para descubrir con un compañero lo que probablemente el sistema le pide que no descubra, no quiere que lo descubra. Y él se encuentra con un otro, no tiene una imposición dogmática, no hay una manera de ser. Es decir, las certezas en todo caso no es que no existan, ¿no? Es que duran un instante, ¿no? Entonces cuando uno aprende esto en la vida y se da cuenta que a veces tienen certeza, pero después pasan, ¿no? Y ese instante es interesante porque permite pensar que luego va a haber otra certeza y luego va a haber otra. Y en ese arrebato del momento, y estoy muy heideggeriano, en honor a mi profesor, mi primer profesor de filosofía fue Carpio, ¿no? Que era muy heideggeriano, ¿no? Entonces, quiero decir, en honor a ese instante, ¿no? En donde la certeza aparece como un arrebato, como una fuerza enorme, vale la pena enseñar algo. Si no, es como si el maestro tuviera la potestad de un algo, ¿no? Claro. Porque coincido totalmente. Él habla de escuela de espectadores y yo hablo, aquí hay 15 alumnos míos, ¿no? Quiere decir que no casualmente estamos aquí. Y eso que estas cosas ya me las han escuchado más de una vez, pero nos estamos encontrando porque necesitamos seguir estando juntos para contarnos algo que creo que no tiene que ver ni con el dogma ni con la doctrina, sino con el subrayar la posibilidad de seguir entendiendo que esta es una actividad, una artesanía que tiene posibilidad de convertirse en arte. Y a veces tenemos suerte y se convierte en arte, ¿no? Gracias a Pepe Struch, esta frase que me la enseñó uno de los grandes maestros que tuve yo en España, probablemente el más grande que tuve desde que llegué en el año 76, que era Pepe Struch, a quien hoy cito con emoción. Entonces, quiere decir que el esfuerzo es ese, ¿no? A ver cómo hacemos para creer
Yo creo que el gran testamento de Freud no fue el psicoanálisis, honestamente. Fue el malestar en la cultura. Ese fue el gran testamento. El lugar donde Freud coloca algo que hace que en Le Monde, cuando se murió, salió el titular, fue «Ha muerto uno de los más grandes filósofos del siglo». No salió psicoanalista, filósofo salió, ¿no? Cuando murió Freud en Le Monde. Entonces, claro, porque el malestar en la cultura nos habla de algunas cosas que hacen que el actor, el artista, el creador, el autor, necesite plantearse algo frente a ese malestar de una cultura que le impone ciertas cosas y que en definitiva no hay civilización ni cultura sin superyo. Y ese lugar permite, ¿no?, resolver desde la realidad algo que en última instancia nos sigue permitiendo habitar dignamente el vacío, ¿no? ¿Puedo? ¿Un minuto? No, yo siento que hemos pasado, y a mí me ha tocado ese pasaje, atravesar, digamos, pasar de una época de lo que yo llamaría discursos de autoridad a una época que yo llamaría de modelo relacional. Perfecto. A ver, ¿qué pasa hoy, por ejemplo, con un espectador? En la década del 60, en la década del 70, en los años 80, yo mismo, cuando empecé a ir al teatro, teníamos un referente que era generalmente alguien de los medios. Era Ernesto Yo, en La Opinión, o no sé, alguien en particular que nos guiaba por su opinión. Si nosotros le preguntamos hoy a un espectador cómo seguía dentro del campo teatral, seguía fundamentalmente por el boca en boca, pero además porque tiene una enorme cantidad de otros referentes. Escucha en la radio a Víctor Hugo Morales, escucha en la televisión a Osvaldo Quiroga, escucha a las personas que vienen a la escuela de espectadores y se entera lo que... Pero también escucha a la tía, a las amigas, a la persona que hace comentarios en el noticiero. Es decir, la construcción es por modelo relacional. Esto está muy ligado a la democratización de los discursos críticos en este momento. Y yo lo veo también en mi propia experiencia como profesor, este fenómeno. A ver, yo me formé siendo muy jovencito con un gran profesor, un maestro a quien yo le debo muchísimo, Antonio Pajés Larraya, que fue una eminencia. Yo empecé a trabajar con él a los 18 años. Y realmente, si Antonio me decía, hoy se tira por la ventana, yo me tiraba por la ventana. Si Antonio me decía, esta noche se lee la escritura y la diferencia en francés y mañana me trae el resumen, yo lo hice eso. Es decir, yo no tenía duda. Yo hoy tengo el lugar de don Antonio, no sé si me explico. Y mis discípulos no me dan pelota. Y yo al principio pensaba, pero ¿en qué fallé? ¿Cuál es mi fracaso como docente o como referente o como autoridad? ¿Qué tenía Pajés Larraya que yo no tengo? ¿No? Y de golpe me empecé a dar cuenta de que la forma de relación ha cambiado. Hoy mis discípulos me recomiendan bibliografía a mí, no sé si me explico. Antes yo esperaba que Pajés me trajera de su casa el libro para que, Dios, me lo dejara fotocopiar. Y hoy me encuentro con una discípula del CONICET que me pregunta, ¿tenés las actas que acaban de salir en Kassel, los 4 tomos sobre expresionismo? Y yo, que soy el especialista en expresionismo, que le tendría que estar dando los tomos a ella, no los tengo. Y ella hace una cosa muy graciosa, levanta la computadora así. Ya te lo mandé. La puta madre. Digo, lo mismo pasa con el espectador. Entonces, nosotros no podemos pensar en el viejo modelo de autoridad por el cual si hablaba Ernesto yo no hablaba. Estamos saliendo de ese modelo porque creo que estamos saliendo del narcisismo de la pequeña diferencia, ¿no? Que es un concepto de Freud que hoy a la mañana le escuché decir a Sabater sin mencionarlo, ¿no? Hizo una entrevista y Sabater dijo esto como si fuera de él, ¿no? Y yo se lo comenté a Carmen, y digo, esto es de Freud. El narcisismo de la pequeña diferencia es la pequeña cosita, ¿no? Tenemos 19 puntos en común, pero el 20, que tú eres diferente de mí, me permite pelearme contigo muchísimo, ¿no? Que jugábamos a eso, ¿no? Ahora hay mucho más encuentro y hemos logrado salirnos de esa pequeña diferencia que establecía el masaje narcisístico que todos necesitamos. Vamos a terminar. Sí. Perdónenme.
Pues no, mandando el horario. ya no más, porque nos están avisando el tiempo. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una mañana muy fructífera y hemos terminado la mañana con esta siembra, ¿verdad?, de una serie de semillas que han ido calando y que alguna ha dicho, o podemos decir, esto me va a hacer pensar y me va a hacer reflexionar sobre algo que nuestra existencia pues exige y que nuestro seminario, en este caso nuestra actividad científica, promueve y necesita que se produzca. Así que muchas gracias a los tres y mañana continuamos con parte de la mesa que va a ser la de Jorge Dubati, cerrará el seminario. Tengo ganas de cerrar diciendo algo. Dígalo. Fondo, sí, y me voy. Y me voy. En el fondo tengo la sensación que nos hemos juntado aquí y quedamos como lugartenientes de una ideología, Pues de una sí. filosofía, de una manera de entender la praxis, de algo que tiene que ver con una manera de entender la realidad, y ese es el lugar que vivimos y ocupamos en el arte. Sí, que en el señor. fondo para eso estamos aquí. Gracias. Sí, señor.